at the apologies for that, at the end of our webinar. I'm really happy that we managed to organize this webinar. I'm very happy that we also managed to get the Lincoln Institute as one of our top partners. As you are all very much aware, attending this webinar today, local and regional governments globally, but particularly in the Global South, are very much struggle with their project preparation processes and accessing finance. It is particularly difficult usually to access the international Es muy difícil tener todo esto. Good morning, I'm sorry. I'm not so sure that the interpretation has been assigned. If I speak interpreting at the same time, I'm going to misspoke over Mrs. Esther. So I just want to make sure that the interpreters are assigned. Sorry to interrupt you, ma'am. So sorry. Yeah, the interpretation is assigned. No, we have to be assigned as interpreters. Both Vanessa and I have to be assigned as interpreters to be able to work as interpreters. Sorry. Yeah, that's right. That's right. Yeah, that's why I asked the emails, because I needed the emails. I just have a general email assigned, so that's why I needed this information. Exactly, but now we have to be assigned as interpreters. The person who is the host of the event has to assign as interpreters. So enter to the interpretation, the host, and assign there, start to type in Stanley, and Stanley is going to appear, and also with Vanessa, and activate the interpretation, assigning them. Vanessa, you should be able to do it now. And I will. Yes, ma'am. Sorry for this. Yes, ma'am. Thank you so much. I didn't mean to interrupt. I was just so scared I couldn't continue interpreting them. Thank you. Okay, thank you. Are we ready? Can I continue? Yes, please. Okay. So I'm not sure how much you heard, but not to take too much from your time. I just wanted to say that I'm really happy having the Lincoln Institute as one of our top partners, because they work and target exactly a niche we want to learn more and want to share this knowledge with you as well. Seeing often that local and regional governments, particularly in the Global South, struggle a lot accessing financing and often waiting for international external financing. While they have their own asset, the land, they often don't think about how to use this potential. So today we will learn from the Lincoln Institute some basic principles on land-based financing. They will show us some tools. And I really would like that we spend the last half an hour, which is the question and answer session, with a very interactive discussion, really exploring. Discusión interactiva, asegurando oportunidades y de cómo podemos utilizar esto para su proceso ejecutivo. Así que, sin mayor demora, quisiera presentar a nuestro primer orador, Amy Cursor. Amy es la directora de la Estrategias de clima, la Sporty, bosques y también políticas planeando las áreas urbanizadas el para gran la reto global sostenibilidad social del clima y y también por equidad especial también es responsable del Lincoln en cambio climático, y planeamiento. Así que Amy, gracias por esa introducción y por trabajar con nosotros para juntar esto. Nosotros también estamos ansiosos de trabajar con ustedes y ayudar a más personas a financiar las acciones. El Instituto Lincoln es una ONG global que se enfoca en mejorar la calidad de vida a través de la tasación y el manejo adecuado de la tierra, políticas de tierra. La política de tierra se usa para el grado en que el cambio climático se da y para ayudar a las personas y a los lugares a adaptarse, y la resiliencia al cambio climático que es inevitable. Puede darle cabida al ambiente natural, reducir demandas energéticas, reducir carbono a bajas fuentes y manejar los sistemas naturales. La infraestructura modera el impacto del cambio climático con virtualmente todas las inversiones, pero
particularmente debido a que la política de tierra crea una infraestructura que va a durar por décadas, sino por generaciones. Es nuestra responsabilidad pensar cada una de las implicaciones climáticas y de otro tipo de las decisiones de las inversiones que se hacen. Y hemos aprendido que tales inversiones y acciones para mitigar y adaptar el cambio climático a menudo tienen un impacto positivo en el valor de la tierra, lo cual es maravilloso porque crea oportunidades para que nosotros podamos apalancar esos valores de terreno, pero también crea la responsabilidad de entender y administrar los accesos desproporcionados que las personas podrían tener a lugares con temperaturas más moderadas, agua fresca y tierras productivas, y de manejar así algún evento extremo. Cuando se toman acciones para hacer el clima más resiliente, tenemos la oportunidad, como lo mencioné, y digo la responsabilidad para apalancar ese valor de terreno para el bien público y no solamente para el beneficio de dueños de propiedad privados. Ahí es donde vemos las grandes oportunidades para que tengamos las herramientas de valor desde tierra para ayudarnos a no solamente asegurar de que tengamos los recursos para más inversiones climáticas, pero también para asegurar que esas inversiones beneficien al público en general como un todo. Le voy a pasar la palabra a mi colega Luis y a Patrick para que digan más con respecto a las herramientas y los enfoques y de su relación con el cambio climático. Luis, entonces. Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos. Estamos complacidos de estar con ustedes. Mi nombre es Luis Quintanilla Panés. Yo soy gerente de planeamiento con el Instituto de Lincoln y se me pidió que presentáramos nuestro tema que Amy mencionó. Vemos que este es un tema muy importante que ve las necesidades de financiamiento para pagar cosas como la infraestructura crítica, actualizaciones de eso y también los precios, los costos climáticos y eso. Entonces vamos a comenzar con unas cuantas palabras que tienen que ver con la sección que le da fundamento a la presentación, así que tengan paciencia con nosotros. Pero quiero comenzar con un par de ideas fundamentales de por qué nosotros pensamos que el enfoque político hacia la prosperidad económica es importante. Y una de ellas es la proposición de que los dueños de terrenos que tienen acciones o esfuerzos pueden tener un impacto en el valor de sus terrenos. Y eso es porque lo que realmente determina el valor del terreno es lo que va sucediendo alrededor. Por ejemplo, las demandas de mercado o los terrenos que rodean amenidades y regulaciones para que los terrenos puedan ser desarrollados, por ejemplo. Entonces, todos estos factores que se derivan del público, del sector público, Honey, because look at the y aún así los schedule. propietarios privados Nobody son los kicking mayores you out. beneficiarios de This is ese the activo schedule. público. Y otra idea que yo quisiera enfatizar es que el valor en sí del terreno que puede ser creado por el De público 7, puede 8 y ser 20. Son las extraordinario. 8 y De hecho, 16. Ya se acabó. en muchos casos es múltiplos de la cantidad You de guys weren't inversión doing anything, were you? que activan esos incrementos de valor del terreno en primer lugar, como podremos ver. Okay, so at Pero 8:40 you have to get in again. Bring me the la tablet so I captura can del teach you how valor to de do it. tierra está sucediendo todo el tiempo y la pregunta es quién lo captura y quién obtiene el beneficio. So you know Así how to do que, it? moviéndonos a la próxima transparencia, antes de comenzar, simplemente quiero dar una nota rápida de los asuntos que hacen que el financiamiento público, las estrategias de financiamiento público sean incrementalmente importantes para el gobierno y eso ciertamente incluye la captura de valor. Y como todos lo sabemos, las áreas urbanas alrededor del mundo están experimentando crecimiento poblacional sin precedentes y hay una demanda incremental de lo que se llama servicios. Y esencialmente es los servicios públicos básicos como agua, alcantarillado, electricidad, etcétera, transporte público y también en algunos casos
la demanda para los terrenos de servicio requiere una gran inversión. Adicionalmente, las comunidades y gobiernos tienen que pensar no solamente acerca de construir esta nueva infraestructura, pero también en cuanto a mantenerla una vez que está construida. Y continuar creando la calidad de vida para las personas que están ahí. Otro reto que se ha vuelto todavía más de preocupación para las personas que están construyendo los lugares bien ubicados donde ellos pueden tener acceso a trabajos, por ejemplo. Y al ir incrementándose los valores de los terrenos y de la tierra y de salud en lugares, muchas personas están siendo desplazadas o tienen que desplazarse a un lugar más lejano, y los gobiernos tienen que encontrar la manera de brindar servicios para áreas más grandes para apoyar mayor densidad en los vecindarios. Y por supuesto, los riesgos relacionados con el cambio climático. Vemos que el uso del terreno y la infraestructura tenemos que ser consistentes con los retos ambientales, y eso significa que las ciudades tienen que convertirse en clima neutrales en el clima, dejando ninguna huella, y con el impacto inevitable del calentamiento global. Entonces, todos esos impactos están poniéndole presión a los gobiernos, no permitiéndoles dar el servicio básico necesario. Entonces, para poder mitigar estas situaciones, creemos que es crucial crear capacidades en un gran número de aspectos. Y estos incluyen los derechos de propiedad, el planeamiento del uso de terreno, la administración, que son, por ejemplo, la construcción de capacidades, para darle así valor al terreno y tratar de distribuir los beneficios del desarrollo urbano en forma más equitativa. Eso sería más a nivel institucional o técnico. Entonces, la captura del valor de tierra tal vez no sea una bala mágica, pero es una manera para poder ver el financiamiento de bienes públicos y de servicios públicos, y para una equidad social y económica más adecuada. En otras palabras, la captura del valor tiene que ser visto como una de las múltiples fuentes de ingresos que están disponibles para el gobierno. Y entonces, ¿qué es la captura del terreno, del valor de los terrenos? Bueno, en una manera muy sencilla, estas son nuestras definiciones hechas por el instituto. La captura del valor del terreno es una política que permite a las comunidades recuperar y reinvertir en los incrementos del valor de la tierra para el bien de la inversión pública y las acciones gubernamentales. Como se dice, la captura del valor del terreno es una estrategia que quiere decir que toma el valor del terreno para invertir como un beneficio público, incluyendo no solamente infraestructura, pero también servicios básicos, como por ejemplo casas, residencias. Y para estar claros, la captura del valor del terreno particularmente es para terrenos en manos privadas, para terrenos privados. Y un concepto de nuestra definición que quiero enfatizar es la inversión pública y las acciones climáticas, como podemos ver aquí al final, y las acciones públicas, perdón. Vamos a hablar más acerca de esto en un momento, pero el concepto es el incremento del valor del terreno. Ahora, si vamos a la próxima transferencia, la captura del valor puede ser entendido tanto como un concepto como también como un proceso. Y como proceso tiene estos 3 pasos bastante básicos. Tenemos la etapa de creación de valor, donde el gobierno toma algún tipo de acción en el terreno, adjunto a un terreno público, que resulta en el valor, incremento del valor. Y luego tenemos una captura de valor, en donde de cierta manera el valor es recuperado por el público, por lo menos una porción de ello recuperado. Y finalmente tenemos una etapa de distribución que es para el reciclado. Y por eso es que el valor de recuperación es reinvertido como de un beneficio público.
Si vamos a la próxima transparencia, al comenzar en nuestra captura, en nuestra misión de captura de valor del terreno básico, hay dos motores principales para la creación de valor. Uno es la inversión pública y el otro es las acciones gubernamentales. Entonces vemos primero la inversión pública. Podemos pensar en ellos esencialmente como mejoría de infraestructura. Este es el primer punto de viñeta. Y eso incluye, por ejemplo, la desconstrucción y cosas como crecimiento, sistemas de transporte, aguas, parques y demás, o sea, infraestructura en general. Y para acciones gubernamentales necesitamos el uso del terreno establecido por gobiernos oficiales gubernamentales que establecen una comunidad. Por ejemplo, un cambio de uso puede ser de cambio agrícola, comercial o residencial o diferentes usos. Y otro ejemplo podría ser un cambio de zonificación que incluye algo como por ejemplo cuando pasamos de uso de una sola familia a múltiples familias o de un solo piso a un edificio de 5 pisos, por decir algo. Esas son las dos fórmulas de creación de valor que tenemos. Ahora, exactamente, ¿cómo y cuándo es que el valor del terreno se incrementa? Bueno, usando el ejemplo anterior de infraestructura, mejoras de infraestructura y cambios de uso del terreno, podemos ver un terreno que no tiene ninguna infraestructura. Y como el terreno que vemos aquí, y desde el punto de vista de actividad comercial, podemos decir que el valor de este terreno es así porque no hay servicios para apoyar la demanda de este lote. Pero ahora, si se construyeran carreteras a lo largo de esta carretera, podría esperarse que incremente su valor, porque ahora obviamente es más aceptable y puede ser utilizado más extensivamente para todos los propósitos, como agricultura, recreación y otro tipo de actividades. Además, asumimos que hay una necesidad de acomodar el crecimiento urbano en el área y por lo tanto hay una mayor demanda para terrenos de servicio. Si el terreno puede ser utilizado para servicios comerciales, entonces sería muy valioso porque los desarrolladores estarían dispuestos a pagar más en ello y así tener una ganancia. Además, el cambio de uso de terreno lo hace más valioso. Y similarmente, cuando llevamos a la próxima transparencia, ahora tenemos algunos terrenos residenciales comerciales podrían ser desarrollados más extensivamente a una mayor densidad y su valor podría incrementarse, ser más y más rentable. Esto está asumiendo que haya una demanda para desarrollarlo. Y también quisiéramos sugerir como los apartamentos de espacio abierto, su valor haría que crezca todavía más el valor del terreno. Y ahora todos sus ejemplos son muy sencillos. Todas las inversiones y acciones están financiadas o son tomadas por el sector público. Ahora, en la próxima transparencia tenemos esta tabla de estilos que fueron preparados por nuestro colega Martín Volta, que dice que el efecto multiplicador, el que mencioné anteriormente, el efecto multiplicador de las acciones gubernamentales en el precio de los terrenos, y esto es basado en una serie de estudios en la América Latina particularmente. Como podemos ver en la primera línea, tenemos de rural, la conversión de rural a urbano. La razón es de 400% de incremento, más o menos. Y para densidades más grandes y cambios en las regulaciones y normas de construcción, los incrementos podrían ser generados que van de 80 o 100% de incremento en el valor del terreno, especialmente cuando se convierte casas de un solo piso a edificios residenciales de 4, 5 o 6 pisos. Y existe la posibilidad para entonces una captura de valor de terreno. Y antes de pasar al próximo segmento de la presentación, con respecto a inversiones climáticas y valor del terreno, creo que podemos recapitular este momento y decir que eso puede utilizarse la captura del valor del terreno
usarse para cumplir con las necesidades públicas futuras y tener así un mejor ingreso. Y en ese sentido hay una oportunidad legítima de utilizar el valor incremental del terreno para cumplir estas necesidades. Porque el valor del terreno incrementa, se deriva de las acciones del gobierno. En forma interesante, muchos estudios han capturado el valor del terreno en la inversión pública, como la construcción de una carretera, etcétera, es típicamente más alto que la inversión en sí. Entonces, en otras palabras, los proyectos de infraestructura tienen el potencial de ser por lo menos parcialmente, y no totalmente financiados por el incremento del valor del terreno que son activados por el proyecto en sí. Esto es un financiamiento, una oportunidad de financiamiento autosustentable. Y también importante, al darse las políticas de captura de valor del terreno, ser aplicadas más y más, esto puede ser una manera más equitativa de dar el beneficio para el crecimiento urbano. Y esto es porque la captura del valor le permite a la comunidad como un todo alcanzar los beneficios del desarrollo en forma de inversión pública. En otras palabras, si los incrementos del valor del terreno no son recuperados, esos incrementos permanecerían bajo los propietarios privados de esta comunidad. Y como decimos, el valor de la captura del valor del terreno es una premisa que nosotros la vemos en nuestro instituto todo el tiempo, y las acciones públicas son las que se convierten en bien público. Y con eso le voy a pasar la palabra a Patrick para la próxima sección. Muy bien, Luis, gracias. Y de nuevo, gracias por la oportunidad de participar aquí, es un gran privilegio. Ahora que Luis ha cubierto todos los conceptos de introducción acerca de la captura del valor del terreno, yo quiero hablar brevemente acerca de por qué estamos hablando acerca de captura del valor en relación con el cambio climático y cuál es la relación que se da entre las acciones climáticas y los terrenos para poder financiar la acción privada. Sabemos que las áreas urbanas juegan un rol significativo en el cambio climático y todavía más las acciones privadas están esenciales para cualquier plan que estés ahí haciéndolo. Y entonces eso también es algo que es una de las áreas más vulnerables del cambio climático. E incrementalmente creo que para poder pasar a ser áreas más vulnerables. Y entonces hay mucho variación en el campo legal, pero generalmente los gobiernos locales tienen control sobre muchas inversiones políticas y inversiones que tienen que ver con el clima, que tienen que ver como 40% de la acción, que son propias del gobierno local. Y como lo dijo Amy, la política de terreno es un rol importante en reducir las emisiones de carbono a nivel local, pero también adaptándose al cambio local del cambio climático. Para transporte, basadas en soluciones, para ayudar a absorber para poder administrar las lluvias caídas y entonces el impacto del cambio climático. Pueden ayudar a transformar las leyes establecidas para que puedan ser más resilientes al cambio climático. Y podemos ver que los gobiernos locales ya están tomando acciones respondiendo al cambio climático para hacer arreglos, las transiciones de estas zonas urbanas, poder hacer un poco más de desarrollo local, inversión, cambiar la estructura de energía a una estructura más verde, y también algunos de esa estructura que es un poco más dura, hacer ese cambio para poder hacer el cambio en relación al nivel marítimo.
y las acciones locales se están tomando en relación al cambio climático. Hay una alineación también en relación de las inversiones que se están haciendo, que Luis estaba hablando, en relación a los valores de la tierra. Entonces también se toman en relación a las mismas acciones de los gobiernos locales, todos los actores que son significantes, más significativos en relación al valor de la tierra. Entonces también es como una relación que casi no se ha apreciado en ese sentido y que también son muy importantes de tomar en cuenta. Es el cómo los inversionistas pueden ser financiados. Ustedes pueden ver todos estos ejemplos, estructura física en relación también a la estructura verde y también cómo puede impactar a los valores locales, en los valores locales de la tierra, para una continuación de los fundamentos que Luis estaba hablando, que estaba presentando también en relación a este proceso, en relación de la captura del valor de la tierra, saber que entender todo esto es una pieza fundamental de este rompecabezas para poder entender. Vamos a hablar un poco acerca de esto. Quiero brindar un poco más de ejemplos concretos entre la relación entre la acción climática y el valor de la tierra. Es como crear la evidencia de este cuerpo, poder cuantificar y medir el impacto que se puede tener en relación a la inversión de la infraestructura, como la parte de litigaciones y adaptaciones. Quiero hablar acerca de este tema. Esos ejemplos son muy relacionados a un contexto específico y los valores de la tierra están relacionados a específicas situaciones, entonces va a ser diferente en diferentes lugares, pero estos ejemplos son más subjetivos. Entonces, no es directamente transferible a otros momentos y es una consideración importante en relación a la captura del valor de la tierra, porque esto realmente importa. Por ejemplo, hay muchos estudios viendo el impacto de los árboles y también como la cobertura de árboles, el valor, como el impacto puede ser diferente, la relación también está ahí, aún está ahí, el impacto positivo todavía está ahí. Entonces, las propiedades con 30 metros de árboles se han encontrado, está asociado con $12,000 en valor, en un incremento en propiedades. Resultados similares en Colombia, en Florida. En relación a los árboles, es un impacto, un árbol en una propiedad es más como el valor en que hay una cobertura mayor de árboles en relación a que va a haber un barrio con muchas más zonas verdes en relación al valor de esta tierra. Resultados similares también en infraestructura verde, espacios abiertos, también desde perspectiva, desde este tipo de manejo. Por ejemplo, igualmente tiene un impacto mesurable en relación, por ejemplo, en los Estados Unidos es una de las grandes zonas ahí, es un porcentaje de incremento en esa zona. Esto ha sido orientado en relación a las infraestructuras, como 1% del valor de la propiedad ha sido incrementado en estas zonas. Y los lugares donde han sido más documentados en relación en transportación del valor de la comunidad y el valor de la tierra alrededor del mundo muestra que hay un aumento incrementado muy valorable de la valoración de la tierra. No está incluido aquí, pero también se ha estudiado y se ha encontrado en otros lugares, dependiendo del contexto, desde 1% a un 25% en el incremento del valor de la tierra. Y cosas que también hay que pensar es el impacto de la calidad del aire. Sí, como los impactos que son simultáneos, también como decarbonizar, transportación, y los buenos resultados que estos dan en la calidad del aire,
hay muchos estudios que también pueden mostrar muchos impactos positivos mesurables. Hay mucho más estudios que también podemos incluir aquí al final de este slide, y yo se los voy a compartir al final, pero nuevamente el incremento de esos ejemplos. Entonces también hay algunas cosas específicas que podemos ver la relación entre cambio climático y el valor de la tierra. Y eso me pareció que era importante verlo para poder tomarlo y verlo de una forma más generalizada y poder, son ejemplos que tal vez ya han sido expirados, han cambiado, pero igual son valores y pueden mostrar este ejemplo del valor de la tierra, que son importantes. Y estas categorías generalizadas son las tierras que son protegidas de forma pública, ¿verdad? Que han sido interactuadas o protegidas de forma extrema del cambio climático, como la inundación de las costas, la protección de la inundación de las costas, prevenir la pérdida de los valores de la propiedad. Hay una conexión fuerte ahí. Similarmente con esta idea de ser resiliente y ser bajo carbono. Sí, que la gente quiere tener espacios que sean más verdes, que hayan más espacios urbanos orientados a una mejor calidad de vida y que también son los mismos ejemplos que ya les estaba mostrando. Entonces también hay una conexión directa entre la acción y el impacto en los valores. Y el tercero sería esta idea de la ventaja del clima, o como decir, como en relación de la tierra que es más aventajada de la tierra que no lo es, en relación al cambio climático, como la sequía, las inundaciones en espacios geográficos topográficos. Va a mostrar algunas zonas un poco más aventajadas, lugares que están más elevados sobre la costa, o áreas que también van a ser más productivas en relación a la agricultura. Pero también estos impactos del cambio climático van a ser más favoritarios en unas áreas que otras. Por ejemplo, en Miami, el valor de las propiedades, viéndola en lugares que son súper elevados, ha incrementado el valor en las últimas décadas. Similarmente, las tierras que han estado más bajo del nivel del mar han perdido valor. Y esta descentralización de la zona, estos son impactos que han tenido relación al cambio climático. Entonces hay una responsabilidad del gobierno local de tomar en cuenta esto y tomar acciones y prevenciones y prevenir centralización para tomar esto en cuenta, para que también ellos puedan tener acceso a casas y servicios públicos. Los gobiernos deben de asegurarse brindar más viviendas en esas zonas en donde han sido impactadas por el cambio climático, para también poder brindar casas, hospedaje en otras ciudades u otros espacios donde no han sido tan afectadas por el cambio climático. Entonces eso cambia el valor de la tierra. Entonces eso también es la oportunidad que se da la acción pública para darle más valor a la tierra. Entender esta relación entre el valor de la tierra y el cambio climático ahora es el primer paso de este proceso de encontrar o captar el valor. Entonces, algunas cosas que hacen sentido en el contexto del cambio climático. Mencionaba al principio que hay una falta de fondos, financiamiento. Es combatir el cambio climático, adaptarse, requiere un montón de dinero, un montón de inversiones, pero estamos viendo la necesidad de fondos en este momento. Similarmente, lo que financia los gobiernos no pueden accesar
ya sea de forma legal o institucional, a esos financiamientos. Entonces, el valor y la captura del valor de la tierra se encuentra en esa situación. Si se le diera más autonomía a los gobiernos sobre el manejo de los recursos, entonces la captura del valor no va a resolver el todo, no va a dar suficientes fondos para poder mitigar todas las situaciones del cambio climático, pero por lo menos va a poder solucionar, o el nivel de fondos que se necesitan. No, realmente no podemos arriesgar dejar dinero sobre la mesa. En este momento se necesita todo, porque el valor, la captura del valor de la tierra no puede dejar dinero sobre la mesa. Y también es como una oportunidad para poder ver este ciclo que se da. Las inversiones climáticas pueden brindar más oportunidades para el desarrollo, lo que es lo que se autosustenta. Esos aspectos que se autosustenta son muy prometedores, ¿verdad? Con esto se lo voy a dar de nuevo a Luis para hablar acerca de instrumentos para la captura del valor de la tierra. Entonces, la caja de herramientas. Si vamos al siguiente slide, podemos ver aquí el valor capturado de la tierra se puede aplicar en una variedad de formas y de arreglos para poder crear políticas e instrumentos en donde ustedes pueden familiarizarse con algunos, como organizaciones especiales, contribuciones que sean más evaluadas, brindar más vivienda, que sea inclusiva, los impuestos, dividir los impuestos, la tarifa de impuestos. Aquí nos vamos a encontrar en 4 categorías más importantes, que son las que realmente se relacionan con estas herramientas que están en el OECD, del Lincoln Global Compendium. El día de hoy, más tarde en Washington, D.C., estoy emocionada acerca de esto. Esta nueva publicación pues trae en conjunto un montón de capturas de valor de la tierra, prácticas que se han hecho alrededor del mundo. Y lo que hace es una taxonomía común de los instrumentos que se pueden utilizar para facilitar en relación a diferentes países cómo se da la valoración de la tierra. Así que pueden buscar esta publicación pronto en las páginas de ambas organizaciones, y también con mucho gusto les puedo brindar más información. Pero lo que trataría de hacer después es basar el fundamento de esta valorización de la tierra y esta publicación. Entonces, los levies de infraestructura, los cargos de los derechos de desarrollo, las obligaciones de desarrollo y también los reajustes de la tierra. Voy a concentrarme en estos 4 y hablar acerca de estos, y después paso con él para hablar acerca de forma generalizada, en particular alguno de ellos. Ahora, ok, vamos a empezar con, sí, como la infraestructura de los levees, o también se les llama de otra forma. Cuando hay estos gravámenes de forma pública y en parque, incluyendo beneficios que están cerca de ser mejorados, a veces los beneficiarios o los dueños de la propiedad contribuyen para diferir del costo, ya sea como pagando un costo o un monto. Este monto puede ser un pago de una sola vez, un solo pago, o tal vez un pago a pagos por una cierta cantidad de tiempo. Esta jurisdicción tiene que primero identificar la mejora pública que se debe hacer y qué zonas van a ser mejoradas en relación a esto. El costo de la mejora o es asignada o ubicada como cada una de las partes de este rompecabezas, y eso está basado
en cierto grado de beneficio, como la proximidad hacia la infraestructura. La infraestructura, los gravámenes de infraestructura están relacionados hacia los dueños también. En este proceso se encuentra también sabiendo que no siempre la localización es unilateral y aún a pesar de que también se puedan tener un trabajo, un marco legal dentro de este trabajo. Creo que otra también como las contribuciones del gobierno, bien conocidas en Latinoamérica, son también normalmente un solo pago. También como supervisiones especiales en Estados Unidos son muy comunes. También estas se dan como un pago recurrente por cierta cantidad de tiempo y también como la mejora de negocios en ciertos distritos o la mejora de ciertos distritos con un pago recurrente. Algunas consideraciones de estos acercamientos es la capacidad del gobierno para poder estimar los beneficios y poder también administrar las contribuciones, recolectar las contribuciones y movimentar los recursos de manera que sea más seguro. No siempre todos los recursos se pueden retirar o recoger en advance. Entonces también hay que tomar en cuenta que esa es una herramienta que también es muy importante debido a eso. Entonces ahora si vamos al siguiente slide, los cargos por desarrollos de derechos adicionales. Entonces lo que los gobiernos hacen es que cobran un monto o una contribución para viviendas en las cuales que se dan. Entonces, por ejemplo, usted le va a pagar al que va a desarrollar esas viviendas para que vaya a construir de una base un poco más arriba de esa línea. Entonces, él puede crear construcciones más arriba de la línea establecida. Entonces, tal vez ustedes saben que estas prácticas son tal vez como en zonas un poco más arriba. Entonces, como por ejemplo el uso de una zona de una familia singular o el uso de un piso más de infraestructura, ya sea de un solo piso o hasta 5 pisos hacia arriba. En estas aproximaciones al valor de captura de valor, el gobierno va a empezar a construir arriba de la línea de densidad de construcción. Entonces va a ser un solo pago el que se recolecta. Los derechos de este edificio son normalmente vendidos a quienes desarrollan las viviendas, a quienes están interesados en colocar sus viviendas en estas zonas que se van a elevar. Entonces, el pago no está hecho solamente para elevar la zona, sino también para poder seguir creando fondos, para seguir pagando los servicios, la infraestructura y que pueda apoyar el permitirse crear este proyecto. Entonces, estos acercamientos también se dan con relación a los derechos de desarrollo, que también tienen como el hecho de crear viviendas inclusivas y zonas inclusivas. Si vamos al siguiente slide, para obligaciones de desarrollo, los que desarrollan las casas, ellos tienen que hacer un pago, ya puede ser en efectivo o no. Entonces, tiene que ser aprobado para los esenciales. Está intencionado para poder compensar en relación a la infraestructura que ya existe o que el costo va a brindar también como los gastos necesarios a la infraestructura que ya sean necesarios, que ya tenían. Está calculado en una base de fórmula. En la jurisdicción, también en las leyes que estén establecidas en esa zona y la escala del precio que está establecido en esa zona.
También están como las personas que tienen los cargos de impacto, los cargos también fuera que tengan que ver con desarrollo de obligaciones. Los cargos de impacto, para ellos estar considerados como un valor capturado, pueden ser considerados de esta forma si como está generado como una acción administrativa, como un cambio de zonificación en relación de desarrollos en proyectos de desarrollo. Si no hay un valor públicamente creado, entonces el monto de impacto está siendo cobrado. Estos ingresos se van a utilizar para esto mismo. Otra consideración es para lo que es llamado en Estados Unidos, es los principios de proporcionalidad, que también muchos ejemplos es requerido que haya como un acceso, un leak entre las cosas que están construidas de forma externa y cómo el gobierno va a ser compensado por ellas. Por ejemplo, en in-kind, las contribuciones in-kind, la contribución no debería tener como una especialidad en relación a una zona muy lejana de donde se está construyendo. Y al mismo tiempo debería haber una proporcionalidad a grosso modo en el impacto de la contribución. Esto significa que el gobierno demanda que esto corresponde en relación a estos impactos, o en otras palabras, es requerido un pago que sea excesivo o que sea sobre el desarrollo del proyecto de desarrollo. Entonces, ahora, por último, pero no es porque sea menos importante, sería el reajuste de la tierra. Entonces, el uso más eficiente de la tierra se hace un planeamiento en las leyes públicas. Entonces, donde nos podemos dar cuenta o le podemos dar una diferente forma o diferente tamaño para poder crear espacio para todas las otras necesidades como espacios de caminos y todo lo que se vaya a agregar, etcétera. El reajuste de la tierra es realmente determinado por los dueños que están incluidos en ellos, pero también como un aval que es mayor del original, porque ya debido a los cambios que se le van a dar al espacio. También típicamente son insuficientes los ajustes que se le dan a la tierra en relación a la infraestructura y los servicios públicos. Siempre hay una falta de fondos o una inhabilidad de poder expropiar esos espacios y fondos que son necesarios. Y también otra cosa, el reajuste de un área de planeamiento puede tener valores agregados también por servicios públicos como espacios verdes abiertos. Entonces tenemos una gráfica ilustradora del concepto. Aquí podemos ver el rompecabezas original con menos valor. En el centro podemos ver el costo de las mejoras que se dan de forma social y pública, cómo se da en la sociedad, y a la derecha podemos ver cómo se han reconfigurado todas las partes del rompecabezas para brindarles un valor agregado. Y vean que en esta forma de verlo, aquí se ha creado, es que el gobierno ha creado una forma de poder organizar la infraestructura para darle más valor. Entonces, ¿cuál sería el valor de la tierra? La captura del valor de la tierra puede ser, depende, puede ser uno que se ajusta para todos. En el contexto nos damos cuenta y decimos no solamente el marco legal, la cultura, los valores de la comunidad también tienen que ser considerados. También así como capacidad organizativa de los gobiernos locales, también se espera
que ellos tal vez puedan tratar de tener una forma más sofisticada de darle valor a la tierra de forma previa. Otra forma de verlo, de cómo podría ser más ajustable la valoración de la tierra en relación al contexto, sería el nuevo versus el ya existente, una infraestructura que está desarrollado por nuestro colega Martos Moca. Varios ejemplos se muestran aquí, como pueden ver, en áreas con infraestructura que no tienen cambios, regulaciones legales locales. Tal vez sería el mismo caso, es que los impuestos funcionales de la propiedad pueden ser realmente ajustables para el mantenimiento o también para expansores de la propiedad, siempre que los impuestos de la propiedad sean realmente actualizados. Cuando ustedes ya tienen una infraestructura y cuando ya tienen una nueva forma de regulaciones o leyes, por ejemplo, como una zona que sea más elevada, ustedes pueden pensar también como en los derechos de venta, en este tipo de derechos. Entonces, si usted está creando nueva infraestructura, como al final de estos cuadrantes, puede también ver como las mitigaciones o como el reajuste de la tierra y también como ven que este rompecabezas ya se va armando. Y para la última parte, como alguna otra herramienta de financiamiento presenta ciertos retos que se dan aquí, que tienen que poder ser superados para poder lograr las leyes, como hablamos, como la capacidad de administración, mesura, validación, el valor de la tierra, transparencia. Estos hechos son más importantes en países que son menos desarrollados en relación a otros. Y adicionalmente, se puede también, hace falta como los marcos legales en algunos de ellos, política, también mucha ignorancia en relación al concepto de valor, captura el valor de la tierra, también diferencias en relación a las aplicaciones del valor de la tierra y otros tipos de intereses. Eso es como lo llamamos los 4 ojos de la ignorancia, de la ideología. Y claro que deben haber otros retos que se dan en seguro en comunidades y otras entidades, en este otro tipo de procesos, que estos retos incluyen cómo se pueden comunicar, una forma de valor más capturada y los cambios y los beneficios de la captura del valor de la tierra. En las oportunidades, de este lado, muchas herramientas no son un tema nuevo y pueden usarse de forma extensiva y técnicamente se pueden usar de forma más extensiva para poder crear más inversiones para infraestructura más reales. También la captura del valor de la tierra puede mitigar ciertas dificultades en relación al grado del valor de la tierra, en relación a los dueños de tierra. El valor de la tierra puede crear más desarrollo compacto. También el valor de la tierra puede también ayudar en relación de la equidad social. Como hablábamos, los dueños van a tener un valor agregado mayor a sus espacios y entonces van a tener mucho más beneficios. Y de último, para la última parte de la presentación, decidí incluir un poco de un snapshot de las aplicaciones que hemos visto
de estas aproximaciones a la valoración de la tierra y adaptación y mitigación, incluyendo cosas como protección en contra de inundaciones, infraestructura, creación de edificios o estructuras mejores. Esas son también aplicaciones potenciales que hemos visto en la literatura, que Patrick ya mencionó. Y podemos ver, hay un montón de buenos recursos que estaríamos muy felices de dejarlos saber y que los puedan tener acceso a ellos. Entonces, con esto voy a devolverle el micrófono a Patrick para continuar. Gracias, Luis. Ahora con el segmento final de nuestra presentación, antes de entrar la discusión, veo algunas preguntas en el Q&A ya. Entonces, quiero que entremos en esta parte de las preguntas. Entonces, Luis estaba mencionando algunos de los tipos de ejemplos que se utilizaban y yo quería aterrizar esto en algunas piezas que existen, que se utiliza la captura del valor de la tierra en relación al cambio climático. Voy a mencionar 3 de ellas, pero creo que todos son ejemplos buenos. Entonces, Boston, they're utilizing developer contributions for flood protection in a neighborhood of the city that's experiencing very Y un barrio de la ciudad que está creciendo rápidamente, desarrollo y urbanización, pero también es extremadamente vulnerable al crecimiento del nivel marítimo. Es un distrito portuario con relleno sanitario, etcétera, justo por encima del nivel marítimo, del nivel del mar, y como más del 90% de la estructura que es inoperable. Tomado. Entonces, reconociendo que la ciudad está requiriendo que los desarrolladores contribuyan al plan de resiliencia a cambio de ser capaces de poder construir ahí. Fondos, entonces, que son utilizados para financiar la infraestructura verde y las medidas de protección. Están esperando más de $40 millones de contribuciones de los desarrolladores en los próximos años para comenzar a hacer esas mejoras de infraestructura necesarias para proteger los bienes raíces ya bastante caros de los mares crecientes. Entonces es importante para nosotros saber que no ha habido ningún reclamo de los desarrolladores en hacer estas contribuciones. El beneficio es claro y ellos se dan cuenta de que es necesario tener un edificio que no esté bajo agua. Es algo muy importante en las próximas décadas, ¿verdad? El segundo ejemplo es de Quito, Ecuador, donde ellos están utilizando los derechos de construcción, la venta de derechos de construcción para la construcción de edificios verdes, y la ciudad se ha dado cuenta de que la mayoría de sus emisiones de carbono, pero también se han dado cuenta de que hay desarrollo que está sucediendo en la periferia de la ciudad que está resultando en algunos de los de dificultades de beneficio que están sucediendo. Están empujando a los residentes más lejos de los trabajos y a lugares que son más caros de dar servicio desde el punto de vista de finanzas. Entonces, en el 2016, ellos tuvieron la ordenanza de eficiencia de terrenos que incentiviza la construcción de edificios de energía eficiente y transitorios. Si uno quiere construir dentro de cierta distancia de las líneas de tránsito de metro y demás, uno puede comprar un derecho de construcción adicional y uno incorpora ciertos de estos diseños, normas de diseño positivas para el clima, incluyendo eficiencia de agua, de energía y otras construcciones verdes.
Si ustedes están cerca del tránsito o de los sistemas de metro y demás, y incluye sistemas de eficiencia de aguas y de energía, puede tener los derechos de construcción. Y este es otro ejemplo del instrumento que está pidiendo más de los desarrolladores. Because they see the benefit there, and it Y still vemos makes que esto es un beneficio que tiene sentido para que ellos puedan seguir adelante con el proyecto. Y debido a que esto se dio en el 2016, más de 35 edificios han sido aprobados, que no solamente han resultado en transitorios de eficiencia climática, pero también han generado más de 10 millones de dólares de fondos adicionales para la ciudad que puede reinvertirlos en otras mejorías urbanas en el área. Y luego el último ejemplo que yo quiero mencionar es el caso de Curitiba en Brasil, donde ellos han ya por muchos años han tenido los derechos de transferencia, derechos de desarrollo y transferencia para la protección de inundación y resiliencia. Esta región ve muchísimas precipitaciones y debido a las inundaciones recientes en estas áreas, han querido hacer mejoras y entonces están contemplando inversiones realmente significativas y van bien caras y alguna infraestructura adicional, pero se dieron cuenta que probablemente iban a mover las inundaciones a otro lugar más abajo en el flujo del río y que iba a costar gran cantidad de dinero. Entonces han desarrollado este programa que les ha permitido a ellos implementar un sistema de parques de gran escala que absorbe y contiene los aguas de inundación. Pero para probar esos TDRs, para las áreas vulnerables, uno puede transferir sus derechos de construir áreas designadas como más apropiadas para el desarrollo urbano. Para estas áreas altamente vulnerables, son convertidas a espacios verdes para retención de aguas de tormenta y las aguas resilientes son de mayor densidad urbana en áreas que son más adecuadas para el desarrollo. Como lo dije, esto ya ha estado instalado por varios años y ellos han podido implementar los parques que han hecho la transición y ha sido aceptable también para mitigar las aguas de inundación. También ha sido 5 veces más barato que la infraestructura gris y 50 veces, ha incrementado 50 veces lo que es las áreas verdes. Entonces, tiene beneficios significativos, resultados significativos. Y quería terminar simplemente con un par de consideraciones. Porque esto ha aparecido ya en el pasado, pero como lo mencionó Luis, no hace mucho el contexto importa cuando se desarrolla y se implementan herramientas de captura de valor de terreno. Y tenemos que ver los aspectos comunes que la gente tiene con esta captura, es que el marco legal no existe en nuestros países o en nuestra región para esto. Y Luis lo mencionó, pero yo quería simplemente agregar a esto que fuera de este compendio mundial que hemos liberado hoy, incluye una encuesta a 50 países y todos ellos utilizan algún tipo de valor de captura de valor de terreno, lo cual habla de que no necesariamente sea un marco laboral prohibitivo en los países. Tiene que haber grandes políticas de desarrollo y registros mantenidos del terreno para poder valorar los terrenos, el impacto que puede tener estos climáticos y recuperar ese incremento. Como dijimos antes, vale la pena repetir que los ingresos de la captura de valores no van a limitar los presupuestos. Estos representan su propia fuente de ingreso que podría realmente ser crítica para apalancar fuentes adicionales de financiamiento.
Y luego, los últimos dos son realmente importantes. Se menciona también de que el patrimonio o el equity, la equidad es esencial cuando se trata de herramientas de captura de valor. Y estas son solamente 3 etapas del proceso que mencionó Luis. Los incrementos en el valor de las tierras pueden, y a menudo hemos visto, que llevan a una gentrificación y otras consecuencias no intencionadas. Y el valor la captura de valor de terreno puede reducir eso y puede promover mayor equidad en las ciudades. Pero para lograr esto, la captura de valor tiene que ser parte de una estrategia de planeamiento urbano más grande. Yo veo uno de los grandes beneficios de la captura de valor no necesariamente es en los ingresos que produce, sino más bien en el hecho de que los éxitos ligados con el planeamiento de zonificación adecuado. Entonces, es un puente que liga el financiamiento con el planeamiento de tal manera que pueda desarrollar en los mercados de terrenos para poder avanzar en múltiples formas. Y es importante en términos de ingresos, pero también es una manera de poder desarrollar los mercados de terrenos. Y hemos mencionado varios recursos a través de esta presentación. Hemos incluido los enlaces para muchos de estos recursos aquí, pero no es absolutamente todo, ¿verdad? El primer enlace es un video de captura del valor de terreno explicado en un video. Esto presenta no todo lo que hemos visto hoy, sino por lo menos mucho, paso a paso. Y tenemos muchos recursos adicionales que se pueden utilizar para entender cómo es esto, además de nuestro reporte del webinar. Y el tercero es un compendio global, recientemente liberado al público, y que explica todo eso. Y con eso, se lo paso de vuelta a Amy para que ella pueda comenzar nuestra discusión, conversatorio. Muchas gracias, Patrick y Luis. Eso fue una gira bastante llena de información. Y quiero reconocer que muchos de nuestros participantes no se pudieron conectar al principio, pero se unieron a mitad del camino y tienen excelentes preguntas en el chat que yo creo que vamos a poder discutir y que definitivamente vamos a poder trabajar con patrimonios y tener las acciones puestas en el sitio web de finanzas climáticas que tenemos y lo tendremos en otros sitios web tan pronto como sea posible. Quiero apalancar un punto con respecto a unas últimas transparencias, que es 2 de las preguntas que se dieron en las preguntas y respuestas, y luego procederé desde el punto más conceptual hasta el punto más detallado y escrito. Patrick, vos mencionaste la importancia de pensar acerca de la captura del valor del terreno en conjunto con el planeamiento adecuado de los terrenos. Y Nicola y Andrew, ambos preguntaron, y si lo estoy interpretando correctamente, ¿cómo podemos asegurar que la captura del valor del terreno es utilizado para aspectos positivos para el clima en vez de algo que podríamos pensar como simplemente adicionalmente dañar las inversiones? ¿Y cómo podemos pensar en las inversiones que son hechas en partes de nuestra ciudad, como con Boston como ejemplo, donde el crecimiento del nivel marítimo puede sugerir que el desarrollo no es adecuado a largo plazo? Y para mí eso me hace pensar acerca de buen planeamiento del uso de la tierra. Y quisiera ver si puedes decir algo con respecto a eso o de alguna otra manera en respuesta a estas 2 preguntas. Patrick, Luis, cualquiera de los 2. Lo que yo diría es que si las municipalidades no tienen una entrega afirmativa o una estructura institucional adecuada con respecto a cualquier tipo de política de planeamiento, esto no va a producir los resultados deseados de patrimonio y en una buena adaptación y medidas para el impacto climático. Entonces, para mí se trata más de, la pregunta verdadera es muy compleja, ciertamente,
es cómo hacemos para establecer la estructura institucional y los procesos de planeamiento para promover estos estándares y tener los resultados deseados en la forma de acumulación de valores o captura de valores. Y una cosa específicamente pensando acerca de la inversión de adaptación de cambio climático y algo que habían mencionado cuando estaba hablando y la relación que existe entre la acción de climática y el valor de las propiedades es que la primera categoría que mencionamos acerca de ser públicamente protegido. Hay un gran riesgo de la no adaptación ocurriendo ahí. Si sus inversiones en infraestructura no están arraigadas o no están tomando en cuenta, si no toman en cuenta los aspectos sociales y ecológicos de un lugar y está basado en silos y en el valor de los lugares, podríamos terminar alentando el desarrollo sin reducir ningún riesgo. Y yo creo que eso se basa en lo que Luis acaba de decir, pero sí, claro, es críticamente importante asegurarse de que estemos, lo tengamos en ciencia, basado en ciencia y no en alguna otra cosa, en alguna otra base. Sí, eso es lo que quisiéramos, ¿verdad? Pero tengo un par de preguntas también que mentalmente las he categorizado como más conceptuales. Y si la entiendo correctamente, y por favor discúlpeme si no, pero las preguntas acerca de cómo los mecanismos de captura del valor del terreno, hemos argumentado en nuestra fuente de mecanismos controlados, cómo pueden ellos funcionar en lugares con gobiernos centralizados más involucrados y cómo podemos utilizarlos para catalizar la inversión nacional, privada o internacional, cómo pueden ser parte de un paquete que vaya más allá del mecanismo de captura del valor del terreno. Eso es una gran pregunta. Y lo que yo diría es que muchos de estos necesidades y mejorías son requeridas a nivel local. Es imperativo que las localidades tengan algún tipo de discreción o aplicación en la implementación y aplicación de los mecanismos de captura de valor. Pero cuando tenemos un gobierno centralizado o un sistema de gobierno centralizado, hemos visto en algunos casos national governments to provide more guidelines, more en que framework. tiene que haber un gobierno nacional que brinda más guías y más apoyo y facilite la creación de capacidades para que las localidades van a necesitar, porque definitivamente es uno de los retos más grandes que hemos visto en el compendio global, en la investigación del compendio global, viendo las capacidades técnicas y administrativas locales son importantes y nuestros gobiernos nacionales pueden jugar un papel muy importante en eso si ellos no tienen la intención de promover una captura de valor de terreno más amplia. Súper, gracias. Tengo un par de preguntas adicionales y de nuevo espero no estar equivocándome al agruparlas, pero las preguntas de que esto todo es nuevo para mí por contexto. Tal vez la construcción de capacidades es parte de la respuesta, pero ¿cómo puedo comenzar acerca de qué puedo pensar para comenzar con esto? ¿Qué dato, qué información, qué modelaje se utiliza? Las personas que están interesadas en ayudar a jurisdicción a explorar esto, ¿qué es lo que tienen que hacer o qué pueden hacer para maximizar las posibilidades de que estas herramientas se vuelvan algo disponible y efectivo para ellos? Y esto podría ser de nuevo para usted, Luis. De nuevo, no es el responder una pregunta de un modelo estandarizado, no es un modelado estandarizado, porque cada jurisdicción, cada concepto es diferente. Flavor of the different options. Entonces, lo que queremos brindar es un menú de las diferentes opciones que tenemos disponibles ahí y brindar una especie de marco laboral
la matriz que podría ser más útil dependiendo de los contextos. Y les pido disculpas, tengo alguna bulla aquí en el trasfondo, pero yo creo que tal vez Patrick podría agregar a eso. Martín, no sé cómo hacer para traerte. ¿Me escuchan? Sí, maravilloso. Hemos referenciado a Martín Smolka varias veces en la presentación, él está en vivo aquí. He estado escuchando con gran atención y disfrutando la presentación. Gracias. Entonces, con respecto a algunas de las preguntas que han sido hechas, yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que reconocer es que en muchos lugares la gente ya está utilizando ideas de captura de valor del terreno sin ni siquiera darse cuenta que lo están haciendo. Esto es simplemente el sentido común y eso es hecho en muchos lugares. Es algo que hemos descubierto una y otra vez, que no es algo únicamente totalmente nuevo, es algo que hemos visto muchas veces. Simplemente las condiciones que son impuestas en los inversionistas o en los nuevos usuarios y que cubren un número de dificultades que la comunidad tiene que enfrentar. Y eso es en un sentido ya una captura de valor del terreno. La gente ya lo está haciendo simplemente porque tiene sentido. Entonces, ¿cómo comenzamos? Bueno, comenzamos reconociendo que ya está, tal vez estamos haciendo esto. Y lo segundo que yo diría que es importante es que la captura de valor tiene un rol que va más allá de simplemente generar fondos adicionales. El hecho de que los dueños de terrenos sean más responsables ahora para devolverle a la comunidad algunos de los valores, incrementos del valor del terreno que resultan de las acciones comunitarias, reduce tal vez su interés en influenciar el planeamiento para su propia ventaja personal. En otras palabras, la captura de valor en cierta medida ayuda en el planeamiento en el sentido de que nivela el campo de juego para que el planeamiento realmente pueda ser más responsable para el bien común de la comunidad. En otras palabras, si yo sé que yo no voy a ganar tanto dinero mañana tratando de influenciar el planeamiento en un sistema que tal vez no sea tan relevante para la comunidad, y entonces ese va a ser mi interés privado, yo sé que no voy a ganar tanto dinero eso, ese tipo de argumentos ya tal vez entonces ya no será válido, tan influencial en el proceso de planeamiento. Esto podría ser tal vez una fuente de argumento, pero en la práctica la captura de valor es simplemente otra herramienta para que la comunidad o para la unidad, comunidad de planeamiento utilice con el fin de poder planear para lo que tiene en el primer lugar, que es que el propósito que tiene como primer lugar, que es el bien de la comunidad. Entonces captura sentido y reduce el interés egoísta de los dueños de propiedad de ciertas áreas, de ciertos usos que nosotros sabemos no son la base o son la base de las difíciles decisiones que se dan con respecto al uso de terreno, que algunas veces tienen consecuencias catastróficas para el bien común, para llamarlo de alguna manera, por el daño que el cambio climático pueda ser responsable en estas áreas, que han sido inadecuadamente ocupadas o usadas, en el sentido, en el mayor sentido. Entonces, eso vemos los intereses y los usos, permitiendo a las personas ocupar áreas que son totalmente inadecuadas desde el punto de vista ambiental. Y cuando se da una inundación grande y cosas así como esas suceden, ¿quién paga por eso? Tal vez no solamente el individuo que lo ocupa, pero también la comunidad termina teniendo que cubrir tantas consecuencias. Y no podemos ocuparnos de eso y estar fuera para la recuperación directa del valor. Gracias, Martín.
¿Te corté? No. ¿Querías decir algo más? No, estaba simplemente refiriéndome a la necesidad que uno tiene de poner tiempo en esto para decir qué es lo que realmente tengo que pagar hoy para no tener tener una devaluación de mi propiedad en el futuro debido a malas decisiones relacionadas con el clima. Excelente, gracias. Luis, veo que tenés tu mano levantada, sí. Para comentar estos grandes puntos, yo simplemente quiero agregar a mi comentario anterior, que ahora refiriéndose a la pregunta, también se relaciona con el hecho de que la parte de modelaje se relaciona con la información que esté disponible acerca de cómo las diferentes acciones de adaptación pueden afectar el valor del terreno. Y también se refiere a algunas preguntas que vienen en español con respecto a eso. Y lo que yo diría, o lo que yo sugeriría es que hay algunos muy buenos recursos y literatura. Uno de ellos, no sé si Patrick lo mencionó, pero posiblemente sí, es una encuesta de diferentes sitios que se han estudiado el incremento del valor del terreno con respecto a la inversión pública y utilizan diferentes metodologías, incluyendo el modelaje con diferentes análisis en un rango de geografías en los Estados Unidos, la América Latina, Europa, etcétera. Entonces yo recomiendo que puedan usar esa literatura para... Y yo voy a poner ahí el recurso en el chat. Cambio climático y el valor de terrenos. Lo voy a poner en el chat, el link para que puedan verlo ahí. Y realmente lamento que nuestro tiempo prácticamente haya llegado a su fin, pero nos hemos beneficiado mucho de asociarnos con ECLI para poder montar este webinar. Y quiero agradecer a nuestros colegas por darnos esta oportunidad. Yo sé que habían algunas preguntas que tal vez no discutimos específicamente en el chat, pero estamos totalmente disponibles para trabajar con la gente que estén interesados en explorar las aplicaciones y de la captura del valor del terreno. Y Luis y Patrick ambos están agregando algunos documentos al chat. Y como lo mencioné antes, tenemos el placer de trabajar con nuestros colegas en ECLI para hacer esta grabación disponible, especialmente para algunos de ustedes que tal vez no se pudieron unir desde el principio. Y ahora, entonces le paso la palabra de vuelta a Esther con mi agradecimiento por haber creado este webinar para nosotros. Gracias, Amy, Patrick, Luis, para todos por la interpretación y disculpas de nuevo por los aspectos técnicos que tuvimos al principio, pero gracias a la tecnología podemos grabarlo, entonces podemos compartir esta grabación también a través de para las personas que no se nos pudieron unir hoy y como lo dijo Amy, esperamos ansiosamente poder llevarlo a otro nivel y esto era simplemente una introducción, una primera parte, digamos, y basado en sus preguntas. Yo creo que fue lo correcto organizar este webinar y yo veo el interés y claro, tenemos que ver la conexión porque con el Instituto Lincoln estamos muy felices de organizar discusiones bilaterales o algún otro webinar que tal vez para poder hacer esto otra vez en el futuro. Yo quisiera pues entonces agradecer su terminación, su participación y por el tiempo. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Hasta luego.